Sea bienvenido a esta inmersión de trading, donde lo voy a llevar desde lo más básico a lo más avanzado del trading para que se convierta en un trader profesional. Ya nos encontramos en los módulos de avanzado, así que si usted no se ha visto los módulos anteriores, tienen que ir a vérselos ya mismo para que pueda entender todos los conceptos que vamos a abordar en esta clase. ¿Listo? Así que vamos a empezar con este módulo de avanzados y vamos a tocar principalmente las habilidades que usted debe dominar para convertirse en un trader rentable. ¿Listo? Así que préstele mucha atención porque estas habilidades son necesarias y son las habilidades que usted necesita para poder pulirse como un trader profesional. Así que póngale mucho cuidado y vamos a iniciar. Estas son las habilidades que usted necesita principalmente para dominar el trading y para convertirse en un sniper. Ya vamos a hablar qué es un sniper. Estas son las habilidades principales o los conceptos principales que usted debe dominar. ¿Listo? Tenemos estructura de mercado, quiebres de estructura, liquidez, patrones de velas o señales de agotamiento de la tendencia, las zonas premium y zonas de ineficiencia de acción de precio y por último, pero lo más importante, la gestión de riesgo. ¿Listo? Así que vamos a empezar primero hablando sobre qué es sniper, a qué le llamamos entradas sniper. Este tipo de entradas básicamente son entradas perfectas, entradas de francotirador, entradas donde no tenemos ningún margen de pérdida, donde no tenemos ningún tipo de drawdown, donde nuestro nivel de riesgo es cero. Son entradas perfectas donde disminuimos nuestro riesgo al máximo. ¿Listo? Así que vamos a centrar toda nuestra operativa en convertirnos en esa persona que tiene la mentalidad, que tiene el ojo desarrollado para poder identificar esas entradas sniper. ¿Listo? Primero, hablemos sobre la estructura de mercado. Debemos ir siempre a favor de la tendencia. Recordemos que la estructura de mercado nos va a marcar principalmente cuál va a ser las tendencias mayores y cuáles van a ser las tendencias menores. ¿Listo? Así que siempre debemos ir a favor de la tendencia general, a favor de la tendencia mayor del mercado. ¿Listo? Si por ejemplo tomamos una entrada de 5 minutos, la tendencia general, la tendencia que nos debemos guiar para poder tomar esa entrada de 5 minutos va a ser la temporalidad de 1 hora. ¿Listo? La temporalidad de 1 hora, al ser mayor que la temporalidad de 5 minutos, va a ser la que nos indique la tendencia general. ¿Listo? Acá vemos un ejemplo clave de una entrada sniper. Vemos que principalmente tenemos una estructura bajista en 1 hora y vemos como claramente el mercado, después de generar el BOS, buscamos el descuento en nuestro punto de interés, en nuestro order block, para de esa forma reducir nuestro riesgo. Vemos como tenemos todas las confirmaciones, vemos el BOS, vemos el POI, que tiene confluencia con 1 hora y con 30 minutos, vemos la sacada de liquidez y por último vemos la confirmación para poder tomar la entrada. ¿Listo? Como se dan cuenta, la estructura bajista de 1 hora era la que nos marcaba realmente la dirección que íbamos a tomar en esa entrada. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre quiebres de estructura. Esto se le conoce principalmente como BOS o Dodge. ¿Listo? Esto se genera principalmente cuando el mercado rompe los últimos swing high o swing low que ha generado y de esa forma nos indica que el mercado va a continuar con esa tendencia actual que lleva o por el contrario va a realizar un cambio de tendencia. ¿Listo? Vamos a ver por acá un ejemplo de cómo se ven los quiebres de estructura. Vemos principalmente al lado izquierdo durante la tendencia bajista, vemos cómo se genera un BOS y ese BOS le da continuidad a esa tendencia bajista. Vemos que ya en la parte de abajo, cuando el mercado genera una sacada de liquidez, genera un nuevo BOS, pero ya en este caso alcista. Ya cuando nos genera este primer BOS que sacó el último swing high que había generado el precio, cuando genera ese BOS, vemos que claramente realiza un cambio de tendencia, un cambio de estructura.
Esto va a ser fundamental para nosotros mirar cuando hay cambios de tendencia. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a hablar sobre la liquidez. La liquidez principalmente son los stop loss de los traders retail. ¿Listo? Esta liquidez básicamente es cuando un trader promedio toma su entrada en una parte donde aún no se ha generado la mitigación de un bloque claro, sino que por el contrario se toma una entrada de una forma apresurada. Muchas veces en estos casos pasa por no querer dejar ir el precio. Eso pasa mucho, donde ves que posiblemente se te pueda estar yendo la entrada, así que te adelantas a tomar la entrada sin esperar todas las confirmaciones y terminas viendo la liquidez del mercado. Termina el mercado sacándote en stop loss, tomando esa liquidez para que ahí sí te dé el movimiento que tanto esperabas. ¿Listo? Así que la liquidez va a ser un concepto clave y un concepto importante para saber identificar. Recuerden siempre que la liquidez es la gasolina del precio. La liquidez va a ser la gasolina que nos confirma que en un punto de interés se encuentran esas órdenes límite de los institucionales. Por ende, la liquidez nos confirma que esa va a ser una zona fuerte del precio. ¿Listo? Esta liquidez se encuentra principalmente en equal highs, equal lows, en líneas de tendencia o trend lines, en soportes, resistencias, en high, en lows, en rangos, etc. Por acá les voy a dejar un pequeño ejemplo para que identifiquen cuál es la liquidez. En la parte de la izquierda primero vemos los equal highs, equal lows, o que es igual a altos iguales o bajos iguales. Cuando identificamos este tipo de patrones nos damos cuenta que esto es liquidez, que después del precio venir a testear una misma zona nos está dejando una nueva zona de liquidez que es probable que el precio venga a romper en un siguiente punto. ¿Listo? Vemos las líneas de tendencia o trend lines, que son esas pequeñas formaciones que el precio nos va dejando con una línea de tendencia que cuando la termina rompiendo termina llevándose toda esa línea de tendencia. ¿Listo? Y por último tenemos los rangos, que es cuando el precio está acumulando en un mismo punto, en un mismo nivel de precio, y eso forma liquidez para que después el mercado venga a romper esas zonas por arriba o por abajo. ¿Listo? Pasemos a hablar ahora sobre los patrones de vela. Los patrones de vela realmente van a ser las pistas o las huellas que van dejando los traders institucionales, y de esa forma nos damos cuenta cómo es que se están posicionando ellos. ¿Listo? Esos patrones de vela son demasiado importantes porque también nos va a permitir identificar cuáles son los agotamientos del mercado, en qué momento es donde el precio se está agotando, ya sea la oferta o la demanda, compradores o vendedores, en qué nivel se está agotando, y ahí es probable cuando se genere un cambio de tendencia. Estos patrones de velas los tenemos en los anteriores módulos para que los repases y van a ser indispensables para identificar los agotamientos del mercado. ¿Listo? Acá les voy a dejar un ejemplo clave de cuáles son los patrones principales que usamos en nuestras estrategias. ¿Listo? Primero tenemos la vela envolvente, que básicamente se le llama también toro 180. Es esa vela que cubre la vela anterior. En este caso, vemos que el mercado venía de una tendencia bajista. La última vela bajista tiene mucha mecha por abajo, por arriba. Recuerden que las mechas también indican agotamientos del precio. Y la siguiente vela, después de esa vela bajista, vemos que es una vela envolvente. Una vela que cubre todo el cuerpo de la vela bajista anterior. Esto es la vela envolvente. Una vela que cubre toda la vela, todo el cuerpo principalmente de la vela anterior. ¿Listo? Tenemos la vela martillo, que es también conocido como la vela tipo cohete. Y vemos que básicamente es un mechazo muy grande con un pequeño cuerpo en la parte de arriba. La vela martillo también indica el cambio de tendencia. Vemos que venía de una tendencia bajista, realiza esta vela martillo, esta vela tipo cohete, e inmediatamente cambia la tendencia. Por último tenemos la vela doji. Esta vela doji
es mucho más pequeña. Vemos que realmente es una vela pequeña que también tiene mucha mecha y tiene un cuerpo mucho más pequeño que la vela martillo. Vemos principalmente que la vela doji por lo general siempre tiene mecha tanto arriba como abajo. ¿Listo? Y vemos que es una vela pequeña, una vela diminuta. Nos damos cuenta en este ejemplo que el mercado venía de una tendencia alcista, genera la vela doji e inmediatamente se genera el cambio de tendencia hacia la baja. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a hablar sobre la zona premium y cómo identificar la zona premium. ¿Listo? La zona premium se le conocerá con la zona con mayor cantidad de órdenes pendiente por los institucionales. Va a ser esa zona donde se encuentra la mayor cantidad de transacciones pendientes y por eso se le conoce como zona premium, porque va a ser la zona donde probablemente se genere la reacción fuerte del mercado. ¿Listo? Esto principalmente se compondrá de imbalance reciente, de POI con liquidez cercana, estructura reciente a favor y rechazo de la zona. ¿Listo? Para identificar una zona premium es importante que tenga estos 4 puntos. Estos 4 puntos es la clave para identificar una correcta zona premium. ¿Listo? Vamos a mirar este ejemplo. Vemos que tiene imbalance claro, ¿cierto? Tenemos toda una zona que después de haber realizado un movimiento bajista fuerte, nos deja todo un imbalance reciente por llenar. Vemos que el mercado después va a rellenarlo, ¿cierto? Y nos vuelve a dejar toda esa zona de imbalance donde el precio ya ha rellenado. ¿Listo? Así que tenemos imbalance, tenemos un punto de interés o order block de 30 minutos bastante claro. Tenemos liquidez cercana a ese punto de interés y tenemos la tendencia mayor a nuestro favor, en este caso la tendencia bajista. Adicional a eso, vemos que antes de que el precio llegara a ese punto de interés, a esa zona premium, el mercado ya venía generando rechazo, ya venía generando un fuerte rechazo a esa zona. ¿Listo? Así que es clave que la zona premium tenga imbalance, tenga velas de rechazo, tenga liquidez con un POI o con un order block y tenga la tendencia mayor a nuestro favor. ¿Listo? Así es como se identifica una correcta zona premium. Y por último, vamos a pasar a hablar sobre la gestión de riesgo. Esto es lo más importante porque de aquí parte la rentabilidad. De aquí parte el preservar nuestro capital, porque recuerde siempre que nuestro trabajo como traders es principalmente cuidar el capital por encima de generar ganancias, de generar rendimientos con ese dinero. Nuestro objetivo principal es cuidar nuestro capital. ¿Listo? Así que la gestión de riesgo es importante y siempre nos va a permitir entender cuál va a ser el riesgo que vamos a tomar antes de cualquier transacción. ¿Listo? Lo recomendable siempre es para cada trade, para cada operación que vayamos a tomar, siempre arriesgar del 0.5% al 1% por trade. ¿Listo? Esto te permitirá siempre cuidar tu capital y tener más oportunidades de entrar en el mercado. ¿Listo? Ahora se preguntarán, bueno, ¿y de qué forma puedo calcular mi riesgo antes de entrar? Antes de tomar una operación. Esto lo hacemos a través de calculadoras de lotaje. Ya más adelante les voy a dejar la que yo uso principalmente para operar Nasdaq. ¿Listo? Esta calculadora de lotaje me permite saber con cuánto lotaje debo entrar o debo ingresar mi transacción. ¿Listo? La calculadora de riesgo que uso es FX Calculators. Es una aplicación de celular, la puedes descargar en tu Google Play o App Store y ahí la vas a encontrar. ¿Listo? Les voy a dejar ahora un ejemplo de cómo es que yo calculo mi riesgo, calculo mi lotaje. ¿Listo? Vemos aquí en este apartado que nos dice tamaño de la posición. ¿Listo? Aquí en el tamaño de la posición simplemente vamos a llenar los datos que nos pide. Divisa de la cuenta, si estás operando en dólar o en euro. Aquí ponemos la divisa de la cuenta. Instrumento financiero, aquí están todos los instrumentos necesarios para operar. Forex,
índices, divisas, materias primas, lo que quiera operar, aquí lo va a encontrar dentro de los instrumentos financieros. Tamaño de la cuenta, vamos a poner el tamaño de nuestra cuenta, en este caso es una cuenta de $10,000 y la relación de riesgo, en este ejemplo, vamos a arriesgar el 1%. ¿Listo? Y con un stop loss de 15 pips. ¿Listo? Por lo general, en mis operaciones, la mayoría de transacciones son entre 15 a 20 pips. ¿Listo? Así que cuando rellenamos todos estos datos, él automáticamente nos va a generar lo que es la cantidad en riesgo, la cantidad que vamos a arriesgar en esa operación y nos va a decir cuánto es el lotaje que necesitamos para entrar en esa transacción. ¿Listo? Así que en este ejemplo vamos a necesitar 6.67 lotes para poder entrar en esta transacción. Así que este es el lotaje que vamos a poner en nuestro MetaTrader 4 a la hora de abrir la transacción. En el momento en que abramos la transacción con este lotaje, simplemente acomodamos nuestro stop loss a esos 15 pips para que de esa forma, si el mercado se nos devuelve, simplemente se va a cerrar con ese 1% de pérdida. ¿Listo? Así que esto sería todo por la clase de avanzados de este módulo 8. Y recuerde siempre, antes que nada, la preparación es la clave del éxito.